Bueno, gracias al foro y a todos ustedes por abandonar sus otras actividades, mirar los juegos de fútbol y eso, el soccer, y venir aquí a oírnos a nosotros. Déjame empezar con la situación macro de la política de los Estados Unidos hacia América Latina. En la década del 70, los Estados Unidos cambió radicalmente su política hacia América Latina. Hasta ese momento apoyaban dictaduras militares, apoyaban dictaduras, querían estabilidad en América Latina. Después de la década del 70, con el presidente Jimmy Carter y con el presidente Ford, los Estados Unidos empezó a enfatizar derechos humanos, libertades individuales, elecciones en América Latina. No al mundo entero, a América Latina exclusivamente. Esta no era una política mundial, era una política latinoamericana. Basado en esto, los Estados Unidos intervino en países como Panamá para restaurar un proceso democrático, le puso presión a la República Dominicana para que no hubiera dictadura militar, a Perú, y hemos visto que en los últimos 30 o 40 años han habido una serie de sistemas democráticos, que nos guste o no nos guste, pero sistemas elegidos por el pueblo, abierto a un proceso de información, abierto a una democracia. Esa es la política de los Estados Unidos hacia América Latina. Consistente con esa política, los Estados Unidos mira hacia Cuba y mantiene una política que es consistente con América Latina. Si los Estados Unidos levantara el embargo unilateralmente, cambiara su política, estuviera aceptando una dictadura militar en Cuba, con la esperanza de que hubiera un cambio a corto plazo, y puede ser que no lo sea a corto plazo, sino a largo plazo, estaría negando su política de 30 o 40 años en América Latina y ofreciendo una aceptación de una dictadura militar en Cuba y posiblemente en otros países. La política de los Estados Unidos hacia América Latina está basada en lo mismo que hizo los Estados Unidos con respecto a Europa del Este y a la Unión Soviética. Cuba es un país enemigo de los Estados Unidos. Cuba es un país que apoya el terrorismo. Cuba es un país que trafica con seres humanos, manda médicos, manda enfermeros, manda trabajadores a otros países y los obliga a ir a esos países. Cuba es un aliado de Irán, Siria, Corea del Norte, Rusia y naturalmente de Venezuela. Por lo tanto, Cuba es un país que por los últimos 50 años ha mantenido una política de antagonismo a los Estados Unidos, una política de subvertir a los Estados Unidos, una política hasta inclusive de introducir cohetes nucleares en la isla dirigidos hacia los Estados Unidos. Esperar que los Estados Unidos cambie su política sin que el otro país lleve o ofrezca concesiones a los Estados Unidos no es como funcionan las relaciones internacionales y el mundo. Para que haya un cambio en Cuba, que haya un cambio en la política de los Estados Unidos, tiene que haber un cambio en Cuba. Tiene que haber un quid pro quo entre los Estados Unidos y Cuba. En los últimos 50 años han habido conversaciones numerosas veces entre los Estados Unidos y Cuba sobre el tema que nos discute aquí. Los Estados Unidos quisiera un cambio en Cuba, los cubanos el gobierno de Fidel Castro y de Raúl están completamente opuestos a ningún cambio. Puede haber un levantamiento unilateral, que es lo que quiere el gobierno de Cuba, y el gobierno norteamericano quiere un cambio real en Cuba, político y económico. O sea, el impasse que existe entre los Estados Unidos y Cuba se mantiene porque los cubanos están opuestos a ofrecer concesiones para un cambio político y económico. Han habido acuerdos sobre aerial hijacking, piratería aérea, han habido acuerdos sobre inmigración. Hay constantemente conversaciones en las Naciones Unidas, en el Departamento de Estado, en La Habana con la sección de intereses. O sea, no es un problema de conversaciones ni es un problema de negociar. Es un problema de que el gobierno de Cuba no está dispuesto a ofrecer concesiones reales y profundas porque entiende que eso
pierde el poder, y ningún país totalitario está dispuesto a ofrecer concesiones de abrirle el internet, de abrir el proceso político, hacer elecciones. No existe. Existió, por ejemplo, con Pinochet en Chile. Pinochet estuvo dispuesto a hacer un plebiscito y cuando perdió el plebiscito permitió una apertura democrática. El gobierno del general Raúl Castro no va a hacer eso, ni está dispuesto a hacer eso. Otro punto que es importante señalar es que el embargo o el bloqueo, como llaman los cubanos, no es el problema de Cuba. Es un problema, el problema de Cuba y el problema económico de Cuba es un sistema que no funciona. O sea, la propaganda del gobierno de Cuba por 50 años, el bloqueo es el problema, no hay mangos en Cuba porque es el bloqueo es la razón. Bueno, el bloqueo no es la razón. Cuba comercia con todo el mundo. Cuba le compra productos a los Estados Unidos, no le compra medicina porque es más caro comprarla en los Estados Unidos que en México o en Canadá, pero compra comida en los Estados Unidos y compra productos en los Estados Unidos. O sea que no es un proceso de que Cuba está aislada. Cuba no está aislada. Cuba se aislado porque no tiene la capacidad productiva, porque no tiene una economía funcionando. Ellos pudieran comprar todos los productos que quisieran en el mundo entero. No tienen que comprarlo necesariamente en los Estados Unidos. No lo compran porque no tienen la capacidad económica y por eso el pueblo está sufriendo. O sea que la idea de que el embargo o el bloqueo es la causa de los problemas de Cuba es una falacia que el gobierno de Cuba ha perpetuado por 50 años y mucha gente ha aceptado eso. ¿Qué quiere el gobierno de Cuba y el gobierno de Raúl Castro? El gobierno de Raúl Castro quiere el levantamiento unilateral de los viajes norteamericanos a Cuba. Eso es lo que le interesa al gobierno de Cuba, número uno. Número dos, quisiera créditos para poder comprar más productos en los Estados Unidos, créditos que se lo ha dado Francia, España, otros países y no los ha pagado, inclusive la Unión Soviética. Pero bueno, que ellos quisieran créditos. Ahora, Cuba no quiere, a cambio de eso, permitir internet, permitir negocios en Cuba. Claro, si hay un negocio que quiere abrir en Cuba, tendría que ir a Cuba a hablar con el general Abelardo Colomé o el general Raúl Castro y decirle, mira, yo quiero abrir una finca, una fábrica aquí, quiero hacer un negocio, yo quiero ser socio de ustedes son el 49 o el 51% y yo voy a invertir en estas condiciones. Hay países que lo han hecho una serie de países. No creo que muchos americanos o norteamericanos, capitales norteamericanos, van a invertir bajo esas condiciones en una sociedad que no tiene un Estado de Derecho, que no defiende la propiedad privada, que puede confiscar en cualquier momento un negocio. Por lo tanto, pensar que inversiones extranjeras van a venir a Cuba es una ilusión. No van a venir. Los Estados Unidos, bueno, déjame, el tema de aislamiento, Cuba no está aislada. Cuba está activamente en el mundo entero, está de socia con los países que le interesa a Cuba, Venezuela, China, Rusia, Irán. Esos son los amigos, los asociados de Cuba. Cuba no quiere los Estados Unidos metidos en la isla de Cuba. Vamos a hablar de los esfuerzos de afuera de Cuba. Primero hay que recordar que en la época de la Guerra Fría, los Estados Unidos hizo una serie de actividades con respecto a Europa del Este y con respecto a la Unión Soviética. Radio Free Europe, el movimiento de entrar información a Rusia y otra serie de actividades apoyando solidaridad en Polonia, apoyando la Iglesia Católica en Polonia. Nadie que yo sepa en la época comunista de Europa del Este se paró y dijo, yo quiero más apertura para yo poder invertir en Polonia, o yo quiero mandar más paqueticos a Polonia, o yo quiero que más turistas vayan a Polonia porque esto va a convertir a Cuba y va a cambiar a Polonia, va a cambiar a Europa del Este. El que crea que el turismo va a cambiar a Cuba, yo le ofrezco la idea de abrir un negocio de viaje a Corea del Norte y vamos a mandar turistas a Corea del Norte. En Cuba han habido millones de turistas visitando la isla.
turistas que hablan español, turistas que entienden la sociedad cubana, turistas que pasean en Cuba. Bueno, si esos millones de turistas no han cambiado la sociedad cubana, no han abierto la sociedad cubana, no han creado un sistema democrático, ¿por qué creemos que un americano de Iowa que vaya a Cuba tiene una varita mágica y va a crear una democracia en Cuba? El americano que va a Cuba a tomar su mojito, a divertirse, a visitar las jineteras y no a cambiar la sociedad cubana. Yo estuve en la Unión Soviética durante la época comunista. Me llevó un guía, fuimos a ciertos lugares, no hablaba ruso, no hablé con nadie, no influí nada, no llevaba propaganda antisoviética y por lo tanto no tuve ningún impacto. El turismo no tiene el impacto que creemos que va a cambiar una sociedad. Sí, le trae algunos dólares, pero esos dólares, parte de esos van al Estado, parte van a los empleados que trabajan en las empresas del Estado y las empresas extranjeras, empleados que están seleccionados por el gobierno. Y ese es otro de los temas muy importantes que yo creo que debemos discutir y hablar desde afuera. La explotación del trabajador cubano, no solo por las empresas extranjeras, sino por el Estado cubano. No solo por el Estado cubano, sino por las empresas extranjeras. Los cubanos están siendo esclavos de empresas extranjeras y del gobierno de Cuba. ¿Dónde está la voz en las Naciones Unidas, en el gobierno americano, que se levanta para discutir esto y para condenar este tipo de abuso? ¿Dónde están los que hablan de que en las empresas extranjeras los cubanos de piel blanca y clara son los que trabajan, mientras que los negros no son permitidos trabajar en esa sociedad? ¿Quién está hablando de que las remesas que se mandan a Cuba se mandan a los cubanos blancos y no a los cubanos negros? ¿Dónde están los programas para ayudar a los negros en la isla? Por lo tanto, los esfuerzos que se están haciendo desde el exilio están un poco mal dirigidos. No en peticiones al gobierno americano que hagan esto, que dejen esto. Hay que gastarse el dinero en ayudar a los cubanos en la isla, ayudar a la sociedad civil, penetrar el sistema político que hay en Cuba, penetrar el control de la información que hay en Cuba. Perdón, eso yo creo que es más importante que decirle al gobierno de Cuba, bueno, dejen más turistas americanos ir allá, o dejen mandar más mercancía, o dejen abrir un tipo de negocio. Es más, una de las cosas que me sorprende y es irónico es que empresarios cubanoamericanos que han hecho mucho dinero en este país, en una sociedad libre, democrática, en Estado de Derecho, están pidiendo para Cuba una perpetuación del sistema en la esperanza de que un poquito de cambio económico va eventualmente a producir un cambio político. Europa del Este colapsó en la década del 90, la Unión Soviética colapsó. Nadie pedía un cambio económico. En la época de Reagan, el presidente y sus asesores y la gente que hablaba, no, vamos a pedirle un cambio a Rusia, vamos a pedirle un cambio a Polonia. Lo que estaban, gracias. Lo que estaban pidiendo es libertad, un cambio total, el derrocamiento del movimiento comunista. Yo sé que hemos esperado 56 años. Yo llevo 56 años en esta cosa. Yo también estoy cansado. Pero hay que esperar. Los rusos esperaron 70 años para que el comunismo acabara. Los europeos del este esperaron 45 años. Los judíos esperaron 2000 años para tener un Estado libre y democrático. Yo no creo que hay razón de ponerse nervioso y decir, bueno, hay que cambiar. Los cambios estos lo que pueden producir es la perpetuación del sistema militar en Cuba, la perpetuación de las élites políticas, el clan militar que gobierna Cuba, que se va a continuar en el poder, se va a aprovechar de esto hasta cierto punto lo que ha pasado en la Unión Soviética, en que la KGB es la que ha surgido con el control político y no el control económico y también el control político. Por lo tanto, yo no creo que debemos apurarnos. La visión que debemos tener del futuro de Cuba, y esta es la última parte, es una visión de una Cuba libre, democrática, donde los cubanos no sean los vendedores
de sombreritos de paja y tabaco y botellitas de ron a los turistas americanos o a los turistas europeos. Los cubanos tienen que tener acceso a sus negocios, tienen que tener sus propias empresas, tienen que decidir de abajo hacia arriba qué tipo de gobierno quieren, no de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. O sea, es el pueblo el que decide con sus representantes y sus concejales, etcétera, qué tipo de gobierno tiene que tener Cuba. O sea, esa es la visión de una Cuba democrática. Que demore 10 años más, ok, que demore 20, está bien, yo no lo veré, pero lo verán mis hijos. Pero yo no quiero una Cuba mediatizada con el control de los militares, como ha ocurrido en China, en la esperanza de que eventualmente Cuba iba a ser democrática. Muchas gracias.